Buenas noches, ¿cómo están? A fines de los años 60 y comienzos de los años 70 circuló lo que se llamaba teoría de la dependencia. Algunos parecieron arrepentirse después de lo que escribieron antes. Es el caso de Fernando Henrique Cardoso, presidente neoliberal de Brasil durante 8 años. Otros siguieron por el mismo camino. Es el caso del personaje que vamos a presentar en la entrevista de hoy, dentro del ciclo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en Claxo TV, Teotonio dos Santos. Teotonio, brasileño, es uno de los grandes cientistas sociales de América Latina. La entrevista que van a ver, sostiene Granovsky, fue filmada en los jardines, en el patio de la casa de Violeta Parra en Santiago de Chile, donde Teotonio iba como exiliado y donde volvió hace muy poco tiempo para un encuentro de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Cada tanto van a escuchar alguna música de fondo. La música que se escucha es una performance, un ensayo de baile, seguramente, un fondo para bailar, pero aquí había música. Esta era la casa de Violeta Parra, esta era la casa de los Parra, y acá había una peña de los Parra, que duró como muchas cosas en Chile hasta el golpe del 11 de septiembre de 1973. Teotonio dos Santos es uno de los que vivió en Chile en esa época. Teotonio es brasileño, cientista social, vivió en Chile en esa época y venía a esta peña. ¿Teotonio es así? Sí, sí, mucho. ¿Cómo era? Oye, era un lugar muy agradable, ¿no? Porque era muy espontáneo, la gente hacía como un colectivo, ¿no? Asistiendo a ellos, todos muy excelentes y se participaba. Era realmente un lugar muy bonito, muy agradable y con un contenido así emocional muy fuerte, ¿no? Sí. Muy fuerte. Venían muy y cantaban. Un poco, ¿no? Los chilenos son un poco tímidos para esas cosas. ¿Y si fuera en Brasil, todos cantarían. ¿Y tomaban? Sí, un poquito más. Claro. ¿Y hablaban de política? Seguramente, pero como la gente como cantaba, todos se volcaban hacia el canto, ¿no? Acompañarlos, etcétera, ¿no? ¿Y en qué años conociste esta casa? ¿Qué hay de diferente entre lo que vos conociste y lo que ves ahora acá en este patio? Creo que gran parte de la casa debería ser esta parte aquí afuera, porque era un lugar grande, relativamente grande, ¿no? Debe ser una parte de esa aquí afuera. No que reconozco tanto la parte de adentro, ¿no? Sí. Y, bueno, ¿Ese mural estaba, por ejemplo? No me acuerdo, pero es bien probable que sí. Claro que sí. ¿Y de qué años estamos hablando? Porque digamos, está claro que termina con 60, el golpe de 67, 68. Sí. Más los hijos, ¿no? Porque ya estaba, se murió Violeta por ahí, después que llegué un poco, ¿no? Y Víctor Jara también. Y Víctor Jara tocó acá y cantó también, sí. Acá tocaba y cantaba. Siempre con una presencia muy fuerte, ¿no? Muy interesante todo. He leído cosas recientes sobre su muerte que, bueno, no, son muy tristes, ¿no? ¿En qué año llegaste a Chile? 66. 66. ¿Y por qué viniste a Chile? Como exilado, ¿no? Exilado, que después que tuve 2 años clandestino en Brasil, después del golpe 74, pero con mi condena en Juiz de Fora, en el tribunal de excepción que tenían ahí, en varios lugares, pero fueron los más activos, que me condenaron a 15 años de prisión. Entonces era un poco complicado estar clandestino y escapar de la prisión en esta situación, ¿no? Yo tenía un buen esquema clandestino, era dirigente de la organización política operaria, la POLOP, Dilma inició su militancia ahí, en la POLOP, sí, la Dilma Rousseff, nuestra presidenta. Éramos un grupo muy activo, pero la clandestinidad siempre es muy dura, muy difícil, ¿no? Y estuvimos involucrados en algunas tentativas de preparación de una
confrontación con la dictadura, un plano militar, y eso provocó la prisión de varios compañeros. Y, en fin, no era muy fácil supervivir ahí clandestino, y por lo tanto escogí el exilio, ¿no? ¿Y estabas en Chile cuando la Unidad Popular gana en 1970 Sí, y claro. asume en noviembre del 70 Allende? Sí, claro, todo este periodo, del 66 hasta el golpe. Es decir, hasta después del golpe, como 6 meses que También. estuvo preso, bueno, no, en la embajada, Sí. sin poder salir, porque los militares no me daban laissez-passer, ¿no? Para Sí. salir. ¿En qué embajada estuviste? En la embajada de Panamá. De Panamá. De Panamá. Era la última embajada donde no había guardias, etcétera, porque no se creía que la gente iba a asilarse ahí. Era un pequeño departamento de 100 metros cuadrados que llegó a tener 350 personas ahí adentro. 350 de 100 metros Teníamos cuadrados. que hacer revisión para sentar, porque acostarse era imposible, ¿no? Pero, entonces se había numerado toda la gente, entonces, bueno, 100, de 100 a 180, levantarse, de 180 a 260, sentarse, y lo iba rotando para que la gente pudiera. Y bueno, era un lugar muy difícil, pero yo presté mi casa a la embajada, y el embajador consiguió transferirnos para mi casa. Y ahí era bien más grande, la gente podía la casa hasta acostarse. La casa le hicieron extraterritorial y fue parte del territorio panameño. Sí, ¿Es pasó así? a ser parte del territorio panameño. Sí. Esta casa, después que salimos, porque se fueron casi todos, y nos quedamos 9 diferidos, que no podíamos salir. Y bueno, después que salimos, quedaron unos 6 meses más o menos. Yo iba a vender la casa, tenía un abogado, etcétera, pero el gobierno la expropió. Y después de la expropiación, montaron ahí un centro de tortura, ¿no? ¿En tu casa? Sí, mi casa. ¿Dónde está la aquí casa? ¿En qué cerca, lugar de Santiago? Domingo Cañas. Sí. Hoy es un memorial. Ajá. Un memorial por los muertos y torturados, ¿no? Ahí que fue. Hay muchos terrible, memoriales. Fue Yo no como sé tercer Ajá. centro de tortura. Ah, sí. Yo no sé si a vos te sorprende o no, pero hablé con chilenos estos días y los propios chilenos, o muchos de los chilenos están sorprendidos y no alcanzan a tener una explicación, no sé si vos la tenés, que dé cuenta de por qué algo que no sucedió ni a los 10 años del golpe, ni a los 20, ni a los 30, está sucediendo ahora a los 40, que es, por un lado, el tema de los memoriales y por otro lado, no solo el recuerdo del golpe, que eso estuvo más o menos presente, sino el recuerdo de lo previo al golpe, que fue un gobierno popular, que normalmente no se habla de eso, se habla en todo caso, o no se hablaba de nada y después se empezó a hablar del golpe. Digo, ahora hay fotos de Allende en todo Santiago, hace unos años no pasaba esto. Sí, verdad. No, es que la gente tenía mucho miedo, ¿no? Es el miedo. El terror. El rol de la represión de ese tipo es el terror, porque no puedes reprimir toda la gente, ¿no? Claro. Reprimes a algunos que sirven de ejemplo para los otros, ¿no? Ahora, ¿y cómo Entonces, el uso del terror ha sido históricamente un instrumento de las clases dominantes. Y el terror pervive incluso terminada la dictadura. Sí, porque bueno, la término de la dictadura fue un proceso en que se mantuvo una presencia de la dictadura en el sistema de poder muy grande, ¿no? Sí. Incluso con el propio dictador como senador, ¿no? Y entonces la gente tenía miedo de que volviera el golpe, volviera el régimen militar, etcétera. Entonces se buscaba actuar con mucho cuidado, etcétera, ¿no? Ese es un problema que hemos vivido mucho en el proceso de transición democrático, hemos vivido en la década de 80, 90. Sí. Siempre hubo esta resistencia, ¿no?, de una ala de la población para evitar el choque, con miedo de que volviera un régimen militar o un régimen de derecha, ¿no?
Entonces, o sea que para vos sería clave aquí un cambio generacional y por eso hay también el recuerdo. La nueva generación ya no vivió la Claro. represión directamente, Sí. ¿no? Entonces ya tiene más libertad o se siente más libre para actuar, Sí. para cuestionar, ¿no? Y eso claramente se está manifestando en los momentos que hay ahora. Son mucho más abiertos, más relajados, digamos así. Sí. Porque hemos tenido aún movimientos muy fuertes. En Brasil, por ejemplo, nosotros volvimos en 79 con la amnistía, pero todavía, aún era el gobierno de la dictadura, un gobierno Sí, sí. dictatorial. Entonces volvimos, porque ya no nos podían prender, etcétera, porque no había dado la amnistía, pero estuvimos bajo presión permanente, hasta la elección de 89, que fue la primera elección presidencial que tuvimos directamente, ¿no? Antes había un sistema de cambio interno dentro del aparato de la dictadura con un colegio electoral organizado por ellos, etc. Entonces tenían el control del proceso político completamente, ¿no? Entonces tuvimos luchas de calle muy fuertes en el periodo dictatorial, ¿no? Pero la gente estaba organizada en grupos y preparada para la represión, etcétera. Pero algunos de ellos fueron movimientos de más de 1 millón, entonces la represión no se atrevió. No era tan fácil. Sí. Y bueno, ya más un sentimiento de la población por las elecciones directas, por un cambio radical del país, por una constituyente, ¿no?, que se hizo en 88, y que fue 86, 88, preparó una nueva constitución, y ahí sí se estructuró el país dentro de principios democráticos, ¿no? Teotonio, y no solo qué recordás, sino qué análisis haces hoy del gobierno Allende 70-73. Mira, yo publiqué un libro en Venezuela, Sí. con mis artículos escritos durante el periodo de la Unidad Popular, ¿no? Es muy interesante porque son artículos quincenales que escribí en la revista Chile Hoy, que nosotros creamos acá. Y entonces estaba muy en la coyuntura, con discusiones sobre qué hacer, ¿no?, en cada momento de la coyuntura, con análisis, ¿no?, de correlación de fuerzas, de lo que era posible, de hasta dónde podemos ir, etc. Entonces yo recogí todo esto y algunos artículos más amplios antes del comienzo de la Unidad Popular y después de análisis de la crisis. En general, yo creo que el proceso chileno fue un momento de un crecimiento de una oposición popular que va ganando dimensión creciente. Y bueno, y los dirigentes políticos no tenían tanta claridad exactamente hasta dónde podían ir, ¿no? Pero es evidente que después de un gobierno como la Democracia Cristiana, que fue un gobierno con un cierto nivel de reformas, etc., y la gente continuaba descontenta y quería ir más lejos. Sí. Y por lo tanto esto abrió camino para una discusión en que nosotros participamos mucho, de que no era posible pensar en un avance real si no se tocara realmente los grandes intereses de los grandes capitalistas, de los monopolios sobre todo, tanto nacionales como internacionales. Y si tú ves realmente la reforma agraria fue hasta muy lejos y por más reacción que hubo no fue capaz de detener el proceso. El proceso fue muy amplio y muy fuerte por participación campesina, etc. En el sector minero se logró una situación muy especial, que se hace una nacionalización bastante avanzada, incluso tomando en cuenta los lucros excepcionales obtenidos por las empresas que dominaban aquel sector, pero se consiguió una situación de unanimidad. Nadie votó en contra. Sí, la democracia cristiana, ni la derecha, ni la democracia cristiana, no todos votaron. Es decir, tú ves que había una presión moral, una presión política muy fuerte, ¿no?, por esas transformaciones. Ahora, en el sector industrial que se
avanzó mucho en nacionalización de varias empresas que ni siempre estaban en el proyecto original. Bueno, es que los capitalistas fueron, abandonaron sus empresas, ¿no? Y los trabajadores tuvieron que asumirlas. Y descubrieron que ellos sabían dirigir las empresas, que es cosa que se enseña en Harvard y se paga mucho para poder tener ese derecho, pero la gente que vive ahí el proceso de producción tiene alguna idea. Alguna idea, ¿no? Los japoneses, por ejemplo, han ganado un gran prestigio mundial exactamente porque tenían un sistema de gestión que partía de los sindicatos por empresa. Vos me decías, Totonio, recién sobre la experiencia 1970-1973 en Chile, que los obreros aprendieron a manejar algunas empresas y decías cursos que en Harvard se pagarían muy caros. Sin necesidad de pasar por los cursos. ¿Qué es lo que funcionó mal? Mira, es claro que la respuesta de la derecha se fue organizando también, porque ellos no sabían hasta dónde iba el proceso. Yo creo que la izquierda también no tenía mucha claridad de que el proceso sería tan dinámico y tan fuerte, ¿no? Entonces la derecha se organizó para una respuesta más fuerte. Ellos pensaban que quizás con el cerco económico que hicieron contra el gobierno, que era un cerco muy importante porque como Chile depende mucho de importaciones para cosas muy esenciales, ¿no? Hasta de alimentación, claro, etc. Entonces, que paralizar las importaciones, disminuir la cantidad de productos disponibles en el país, etc., iba a crear un clima, digamos, de rechazo muy grande. Pero hay que pensar lo siguiente, a veces con menos producto atiendes a más gente. Si hay un poco de distribución de ingresos, mejor, ¿no? Entonces, eso no llegó a ser un problema grande para la pequeña burguesía, para clase media, pero para la gran masa lo que importaba es que se estaban llegando muchas cosas que no tenían antes. Esto era una cosa muy importante para la gente. Pero yo creo que lo que más sensibilizaba a la gente era el hecho de que se le abrían instrumentos de gestión, de influencia sobre los procesos de decisión. Las grandes demostraciones de masa tenían una presencia realmente colosal, ¿no? Y con mucha disposición de la masa, con gente con una alegría también muy grande, ¿no? Entonces realmente el proceso estaba ganando cada vez más fuerza y ahí entonces pasaron directamente para la preparación del golpe, ¿no? ¿Lo conociste Allende personalmente? Sí lo conocí, pero no tenía así una relación muy grande con él, a pesar de que era del Partido Socialista, pero yo tenía mucha relación con Clodomiro Almeida, con la gente de la dirección del partido, pero con Allende eventualmente estuvimos algunas veces, incluso después de elegido estuvimos con él, incluso el caso de la revista, para entrevistarlo, para pedir su apoyo. ¿Cómo era etcétera, personalmente, ¿no? que vos recuerdes? Mira, era un tipo muy simpático, pero muy de la generación de los 30, 40, ¿no? Existe una postura muy formal, ¿no? Pero bueno, era un viejo político, ¿no? Senador con mucha experiencia, claro. Candidato 3 veces antes de ganar la cuarta como Lula y Mitterrand. Claro, no. Tenía una sensibilidad política muy, muy aguda y, bueno, y atraía mucho a las personas, la ganaba muy fácilmente, ¿no? Porque realmente era un tipo de una facilidad de comunicación muy grande, ¿no? Entonces todo eso le hacía un personaje realmente muy simpático, pero al mismo tiempo con una presencia de mucha formalidad, que se demuestra en su momento final, ¿no? Él avisó al pueblo chileno que no saldría vivo y no dejaría que le entregara su puesto, ¿no? Y da la sensación de que fue una decisión tomada, por lo menos yo tuve esa sensación, y hablé alguna vez con amigos de Allende y con protagonistas de ese entonces,
que fue una decisión tomada por lo menos unos días antes por el propio Allende. Sí. Y no en el momento del bombardeo. Digamos que el suicidio era una alternativa pensada por él mismo. Ya. Sí, él tenía... Mira, un amigo brasileño que Allende le preguntó sobre el suicidio de Vargas en Brasil, que fue muy importante porque fue un acto político que hizo una reversión total en la situación política del país y una movilización de masa colosal que impidió un golpe que se estaba preparando contra él. Y él preguntó detalles sobre eso. ¿Estás hablando de Flavio Tavares? Exactamente. El Flavio. Que escribió el libro. Sí. Y ahí cuenta de esto, ¿no? El día que Getúlio mató a Allende, ese libro, ¿cierto? Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, y bueno, había un antecedente histórico también en Chile, ¿no? Principios del siglo XX, etc. Es decir, el suicidio... cuando Vargas hizo su suicidio, hubo un artículo en una revista francesa que decía el suicidio como arma política, ¿no? Sí. Es decir, el contenido del suicidio es la demostración de que no se hace un acuerdo, ¿no? Frente a la violencia de la derecha, ¿no? Y por lo tanto, la figura de Allende es y va a ser cada vez más una expresión, ¿no? de la alternativa al sistema existente. Ahora, hay también en eso un suicidio romántico, ¿no? Romántico en el sentido de encarnar la historia, eso claro, es romántico. Sí, una decisión de encarnar la historia. Claro. El romanticismo es un instrumento de los pueblos en su lucha por la burguesía, en su fase revolucionaria, ha sido básicamente romántica, ¿no? Claro. No, ahora son los trabajadores, porque la burguesía ya está dentro del poder y ya no tiene mucho sentido romántico, ¿no? Porque ya tiene lo que quiere. Bueno, siempre uno quiere más, pero ¿no? Entonces la voluntad, ¿no? Es uno de los elementos del romanticismo muy fuerte, ¿no? Entonces el suicidio es realmente un instrumento político en ese sentido, porque entrega a los pueblos la idea de que su lucha no es una lucha definitiva. Fue Teotonio dos Santos, cientista latinoamericano, uno de los creadores de la teoría de la dependencia, en Chile, en la casa de Violeta Parra. Teotonio, un brasileño como Lula, el que dice que la democracia es movimiento perpetuo y la política no es un pacto de silencio. Gracias y hasta el domingo.